Esto es Conversando con los Profes, un programa para hablar de educación. En esta ocasión tenemos una persona muy especial. Mi nombre es Diego Rodríguez. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? El título de nuestro podcast del día de hoy es Lenguaje, Sensibilidad y Transformación Educativa. Sabes que yo cuando estaba en el colegio siempre tuve un poco de conflicto con esta cuestión del lenguaje. Es como que ya sé hablar, ¿no? Algo sé escribir. Pero supongo yo, es como quizá muchas personas también le ven a la matemática de, bueno, ya sé lo básico, ¿para qué saber más? Ya sé sumar. Y es porque quizá la manera como aprendemos no necesariamente es una forma tan agradable, puede ser, ¿no? Entonces, hoy hemos querido traer una persona que no solo enseña de una manera excepcional, y hay muchos comentarios de sus estudiantes, sino que ha demostrado que tiene que trascender más allá del aula, tiene que ir mucho, mucho más allá. Vamos a hablar con una persona que es considerada, y con todos los títulos por ahí, la mejor profesora del Ecuador, ¿sí? Ha ganado reconocimientos, premios y demás, pero bueno, eso es algo que queremos conversar con ella. Háblanos un poco de su hoja de vida, Gaby. Claro, nuestra invitada el día de hoy es Jenny Cortés, una mujer que ha hecho del lenguaje una forma de entender el mundo. Estudió sociología, lengua y literatura, se especializó en género y lleva años reflexionando sobre cómo educar desde la empatía y la sensibilidad. Su historia no es solo la de una docente, sino la de una persona que ha buscado con cada paso darle sentido a lo que hace dentro y fuera del aula. Bueno, sin más, invitémosla. Jenny, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos conversar un poquito contigo, saber cómo van esos proyectos. Sabemos que tienes muchos de ellos y quizá no avancemos a ver todos hoy, pero nos interesa conocer un poquito más de ti. Así que quizá lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo fue tu origen? Es decir, ¿de dónde eres? ¿Eres de aquí de la ciudad de Quito? ¿De dónde naciste? Quizá algo de tu entorno familiar. Ok, buenos días. Hola, Dieguito, Gaby, qué gusto estar con ustedes. Pues yo sí nací aquí en Quito y vengo de una familia de profes, así es que ¿Ah, sí? ya no había ya estaba donde correr. Sí, mi mami profesora de inglés y pues estudié con ella, viéndole a ella de profe. Entonces me gustaba mucho cuando salíamos al patio y todos los alumnos le saludaban, se acercaban a mi mami. Entonces yo veía en ella una popstar, decía, todo el mundo le conoce, le quiere. Y quise ser profe. ¿Y por qué no de inglés como tu mami? Porque legalmente sí intenté ser profe de inglés. Pero luego la vida nos fue cambiando y llegué a lengua y literatura. Entonces sentí como más pasión por enseñar desde el español y no desde el inglés. Okay. Entonces me gustó más estar en nuestro idioma. Entonces ahí me distancié de mi mami un poquito, pero me gustó muchísimo ser profe. Entonces lo que me gustó también era enseñar a leer, escribir, los problemas que se van generando cuando alguien no puede escribir, no puede leer. Entonces siento que era mucho más cercano hacerlo en español. Entonces, porque, mira, yo tengo, ¿sabes qué? Yo tenía compañeras en el colegio que tenían sus madres igual profesoras. Y bueno, hablamos también de profes de algunas otras, o sea, otra forma de ser profe, en el que yo recuerdo que a veces decían que trabajaban hasta en 3 colegios para poder tener un sueldo que alcance a la familia, mientras que ahora usualmente ya está un mejor sueldo, pero ya trabajas uno solo. ¿A qué voy? A que cuando era, o sea, quiero saber cómo lo viste realmente tú desde niña, tal vez alguna parte negativa, porque esta era la experiencia. Había el Día de la Madre en el colegio y mi amiga me acuerdo que decía, mi mami no va a venir. Y digo, ¿pero por qué? Es que ella está en el otro colegio y ella es profe y tiene que estar a cargo de. Y, o sea, yo no la asimilaba bien porque yo decía, ya viene mi mami, el programa, todo súper bonito. Pero era triste, o sea, y ella se quedaba conmigo y veía cómo sufría esa parte. Entonces, aquí tú me dices que lo veías del otro lado, ¿no? Pero realmente, ¿cómo lo viviste? Porque si tu mami tal vez tenía que estar en otro lado o te llevaba a ti a todo lado. El beneficio era que mi mami enseñaba en el lugar donde yo estudiaba.
Entonces, digamos, si bien mi mami tenía que estar al pendiente también de sus alumnos, muchas veces me colaba en los programas de los profesores, estaba yo en todas las conversaciones de los profes, tenía ingreso a sala de profesores, y lo que más me gustaba es que tenía acceso a biblioteca. Entonces, en la biblioteca yo, con privilegio de hija de profe, tomaba todos los libros que podía. Entonces mi mamá en algún punto ya me decía: ¿qué libros te llevo? Porque ya has leído casi todos los estantes que eran para niños. Entonces empecé con lecturas para adolescentes ya, y después me fui para otro lado. Pero digamos que yo tuve sí la suerte, la bendición de estar siempre con mi mamá. Por supuesto que en cambio vivir desde el otro lado es ser profe y no poder estar en los programas de mi hija. Eso es algo que en cambio, y ellas sí me dicen, ¿no? Dice: ya no hables de tus alumnos, mami, les quieres más a ellos. Digo, no es eso, sino que es parte del trabajo, ¿no? Entonces, y todo el tiempo querer dividirte, estar disfrutando del programa que preparaste para los papás, para las mamás, pero también te gustaría estar disfrutando del programa que prepararon tus hijas. Entonces, son cuestiones, digo, que no puedes evitar. Yo tuve el beneficio, como digo, de estar compartiendo con mi mamá todo el tiempo y tener todos los privilegios de ser hija de la profe en el lugar, pero para mis nenas ya fue diferente. Entonces ya nos toca, digo, como profes ir sacrificando estos espacios familiares. Claro, es una profesión, como siempre decimos, que se la debe sentir de vocación, no como, no sé, una segunda elección, pero no rechazada, sino que realmente te entregas, y me parece increíble que en tal caso, como te comento, no tengas ese trauma que tenía mi amiga cuando yo le veía, y no era en uno solo, sino en varios programas, y me alegra bastante pues que, bueno, hayas tenido una excelente experiencia. Y algo que debo destacar es el uso de este pase de hija de profe, que te sirvió mucho para usar mucho la biblioteca. Sí, yo me encantaba leer. Yo recuerdo, como yo les sé decir a mis estudiantes en la universidad, cuando vamos a hablar de María Montessori, le digo: ¿quién se acuerda del nombre de la profe del jardín? Y todo el mundo se queda así como: ¿quién se va a acordar? Estamos ya en la universidad. Pero yo les digo: yo sí me acuerdo. Mi profe se llamaba Edith Pérez. Y como se llamaba Edith Pérez, ¿por qué me acuerdo? Porque ahí traigo lo de Montessori. Me encantaba el rincón de lectura. Entonces, en el fondo fue mi profe también, mi profe, amiga de mi mami, la que me llevó a los libros, ¿no? Entonces, yo con ella descubrí otro mundo. Mientras teníamos, digamos, todos los rincones del rincón lógico-matemático, todo el mundo construyendo, el rincón de las simulaciones, todo lo demás. Era la única que estaba con mi profe, y como todos los niños estaban jugando, a veces incluso me sentaba en sus piernas para poder leerme el libro. Entonces, yo sí tenía pase de hija de profe, y entonces me encantaba. Entonces, a medida que fui creciendo, casi que no me costó nunca entender todas las materias, porque siempre tenía yo algún conocimiento de lo que había leído. Como me encantaba leer, y de hecho fue, digo, una de las cosas que me permitió sobrevivir toda la secundaria, casi sin estudiar, porque yo no es que estudiaba, pero sí me metía mucho en los libros. Entonces compartía un montón, y fui siempre muy consentida de mis profesores, siempre. Tal vez eso me motivó a ser profe, porque todos mis docentes fueron grandes compañeros, luego grandes amigos. Mi profe de filosofía del colegio, ella todo el tiempo me iba regalando libros. Y es más, igual cuando una de mis profes de la universidad se iba a jubilar, me llamó, me dijo: a ver, Jenny, yo ya no voy a volver a dar clases, estoy cansada, me voy a jubilar. Esta es mi biblioteca, ¿qué quieres? Para mí era como, ¿y ahora qué me llevo? Pero también entendía que es un espacio tan bonito que alguien te lleve a su biblioteca y te regale un libro. Entonces, jamás estudiaba, nunca estudiaba, simplemente era de lo que iba yo leyendo. ¿Y en tu casa leían bastante?
No, en mi casa no leían mucho porque, como digo, mi mami era profe de inglés y tenía una agenda bastante apretada. De hecho, nosotros teníamos que ayudarle corrigiendo, que me encantaba. No había cosa que más me guste que yo esperaba la época de exámenes para que llegue. O su propia ayudante. Y yo era, mami, yo corrijo, yo quiero saber qué es, mami, ya está. Y me daba ya la clave y yo corregía. Y me encantaba hacer los números iguales que los de mi mami, para que los alumnos no sospechen que yo estoy calificando. Qué interesante. Pero mi mamá daba clases en la mañana, en la tarde, casi siempre planificando, buscando a mi mamá robarse nuestros juguetes para llevar su material didáctico. Entonces, todo el tiempo estaba así. En mi casa casi no leía. Mi papá, muy poquito, o yo no recuerdo haberle visto leyendo. Y básicamente, digamos, la tradición lectora empezó conmigo, porque no había un contacto mayor con libros, no había. Era bastante raro encontrarse libros que me gustaran, y después, por eso me gustaba ir a la biblioteca. Entonces ahí quizá tus hermanos. Mi hermana teníamos ahí una rivalidad, digo yo, porque ella decía, ñaña, yo me mato estudiando y me cuesta tanto sacar buenas notas, y tú ni estudias. Es que tú ya lo haces como en la lectura, una lectura comprensiva alta, ¿verdad? Yo creo que sí, y más allá de eso es que siempre me ha gustado aprender. Yo digo, a veces, más que enseñar solito, me gusta aprender, porque cuando uno aprende mucho, tiene mucho que enseñar. Entonces me gustaba aprender, eso me gustaba, y me concentraba obviamente en las cosas, digo, que iban llamando mi atención. Clases de química, biología, me gustaba porque ya había leído algo. ¿Por qué me costaba mate y física? Era porque no había leído mucho acerca de eso, y me costaba un montón. Porque, bueno, libros populares que así de lectura matemática son el famosísimo Baldor, Mansil o Ardura, pero ese no estaba en la lectura no es muy, muy digerible. Hay más álgebra. Claro, pero digo, después, o sea, mucho después, en la vida fui llegando, en cambio, más vale a temas como de la astronomía, y ahí vi como que había como esta cercanía con la poesía. Yeah. La astronomía, la física, en el fondo yo vi que tenía ahí un vínculo con lo poético, porque estás trabajando con cosas que son realmente abstractas, que no existen en el fondo. Desde ahí empecé a leer un poquito de Stephen Hawking, empecé a leer un poquito de física. Me costaba un montón entender, me daba los modos, pero me gustaba. Entonces me fui buscando como biografías de personajes, pero era todo. O sea, de ahí a que yo estudie de verdad, no había como tal, sino que, digo, por ahí más vale con mi ñaña teníamos eso, y fue cuando ya éramos más vale adultas que empezamos como a intercambiar libros. Entonces, pero fue adultas, porque mientras éramos niñas, a mi ñaña le gustaba mucho más la actividad y a mí me gustaba mucho más estar en calma leyendo. Entonces, igual, cuando iba a casa de mi abuelita, por ejemplo, en casa de mi abuelita los libros eran muy, muy escasos, porque no mi abuelita era campesina. Entonces, no habían libros, lo que tenía ahí eran los libros de la universidad, de mi mamá, de mis tíos. Entonces me dedicaba igual a leer ese tipo de cosas, como para leer, e iba aprendiendo. Entonces en algún momento me encontré con la música que hacen los astros. ¿Qué música se produce en el universo? Y me gustó, y me robaba ese libro para llevármelo e intentar entender. Entonces también aprendía de ahí, Pero tú sientes que la lectura fue algo innato en ti, es decir, tú nos cuentas que tu profe de alguna manera te llevó a ese mundo, pero no sé, si no hubo esta profe en tu vida, ¿tú crees que igual leerías? Yo creo que no, porque no habría un vínculo, digamos, entre el libro y la niña que quiera leer. Entonces no había, por ejemplo, digamos, misma casa, misma historia, mi hermana. La profe Edith no fue profe de mi ñaña. Entonces había otros estímulos, había otras cosas, pero no la lectura. O sea, sin mi profe de el jardín, yo creo que no habría leído, porque era el primer contacto que tenía con un libro objeto. Para mí era algo preciado, era
Yo quería el libro. Y digamos, también ahí volviendo a lo de los recursos económicos, era bien complicado acceder a libros, y a libros como los que habría en la biblioteca, es decir, unas colecciones de Disney impresionantes que tú podías leer en menos de una hora, y yo me la había leído todo, pero no podía haber accedido desde mi casa o con el salario de mi mamá. O sea, no, pero sí me gustaba ir a ver, a tener ese contacto con el libro. Y en la biblioteca era otra historia también, porque digamos, mientras tenías el patio hecho pedazos de todo el mundo corriendo, en la biblioteca tenías un espacio de total calma. Y me acuerdo el nombre de la bibliotecaria, Graciela se llamaba. Entonces le decíamos con mucho cariño Chelita, y era Chelita, y ella me decía, ¿qué vamos a leer hoy? Entonces ella venía, se sentaba conmigo y decía, ¿y a cuál más has acabado? Entonces ella me iba marcando con caritas los stands que yo ya había leído. Entonces me gustaba ir, y mis amigas, mis amigas y amigas de mi mamá eran ellas, o sea, porque básicamente ya con los niños de mi edad o con las niñas de mi edad poco compartía, muy poquito compartía, porque no teníamos como mucho de qué hablar. A veces incluso para jugar las propuestas de juegos y todo, jugaba, claro, me divertía un rato, pero después era como, necesito ya mi espacio de calma y voy a leer. Entonces eso fue lo que, digamos, en el fondo me fue marcando, pero sin la presencia de una profe no creo que habría. Justamente te preguntaba eso porque es como que hay veces que uno piensa que uno está destinado a hacer X cosa, ¿no? Entonces como que mi mundo es los números, y yo desde chiquito siempre fui los números, y pase lo que pase seré esa persona, ¿no? Pero yo creo, y de alguna manera con lo que tú cuentas es como que reafirmo la idea de siempre tiene que haber alguien que te lleve a conocerlo desde un punto de vista que sea, no sé, debe coincidir ciertas cosas, ¿no? Que sea agradable, que sea confortable, que sea seguro de alguna manera. Entonces, en nuestro caso, que somos del mundo más de números, es quizá el primer acercamiento que tienes con los números es una cuestión de un profe rígido, enojado, de tienes que hacer la operación y como no te dio el resultado que lo hiciste mal. De memoria, multiplicación. Exacto, entonces no te sabes las tablas y te vamos a caer ahí. Y quizá eso ahuyenta a mucha gente, ¿no? En el caso de la lectura, especialmente en nuestro país, sabemos que no hay una cultura fuerte en lectura. Y quizás sí necesitamos profes que nos puedan involucrar más en ese mundo. Yo me acuerdo de mi profe de literatura, que considero que era una muy buena profesora, nos daba libros a leer, y te juro, era un qué pereza leer, no lo quiero leer. Y quizá con alguna estrategia diferente, pienso yo, me hubiera metido yo en el mundo del libro, de engancharme con la idea, y quizá eso me llevaba a otro lado. No soy un lector muy ávido, pero ahora por mi profesión quizá tengo que leer muchas cosas, y es tan atrapante, ¿no? Te atrapa en lo que estés, en mi caso, bueno, números, pero es tan agradable en ese sentido. ¿Y cómo lo haces tú ahora que estás en esta universitaria, y quizá muchos años atrás debería alguien ya haber vinculado esa idea? Pero en tu etapa, cuando estuviste un poco más en años más abajo, ¿cómo lograbas o cómo intentabas que los chicos lean, que les guste leer? Es que hay mil cosas que uno puede hacer, ¿no? Mil cosas. Yo digo, ahorita pensando en mis chicos universitarios, yo a ellos lo primero que les digo es el único vínculo posible que van a tener sus guaguas con un libro son ustedes. Entonces no piensen, que la familia va a tener tiempo para leer. No piensen en otros espacios. Piensen en que es su responsabilidad siempre que los chicos tengan este vínculo con el arte, ¿no? Primero con el libro. Como libro objeto vamos a acostumbrarnos a que exista un libro, a que los chicos lean en papel. Yo digo, no existe una sensación más bonita que tener el libro entre tus manos y ver cómo va cambiando el peso, ¿no? Al principio el peso está en una mano, y luego cuando ya cierras el libro y la sensación de terminar el libro es increíble. Esa sensación ya no hay cuando están los dispositivos electrónicos, por ejemplo. Entonces les digo, no, tener un libro en la mano, leerles, hay que crear un ambiente para la lectura. Los chicos deben entender que clase de lengua es una cosa,
clase de literatura es otra cosa, pero la mediación lectora, esa es diferente. Esa no puede tener nota, esa tiene que ser un disfrutar completo, es como dejarse ir. Entonces yo traigo mucho en mi memoria un grupo de octavo que fue el grupo que más amé en toda la vida, porque ellos sentían esas ganas de leer y además de que les lean, porque como eran chiquitos, octavo, no tenían esa de dónde traer la lectura de otras voces. Entonces cuando yo leía les encantaba, entonces conectábamos súper bien. Me acuerdo que hacíamos a un lado las bancas, nos sentábamos en el piso y entonces íbamos leyendo. Nos íbamos a veces afuera, que hay un poquito de sol, entonces leíamos y me gustaba. Pero cuando yo ya les hacía leer a ellos, yo reconocía mi voz. Es decir, ellos hacían las pausas, bajaban, subían el tono de voz, tal cual yo lo hacía. Entonces, me encantaba eso, me gustaba mucho. Con los chiquitos de octavo. En algún momento me pasaba la desconexión con los adolescentes, porque yo decía, ¿y ahora cómo le hago? Tenemos que leer la Ilíada, la Odisea, que son libros complicados, de una desconexión tenaz. Porque ¿cómo hago que imaginen ese escenario que nunca han visto? Entonces ahí empecé a meterme con temas tecnológicos. Entonces cuando nosotros teníamos que ver la Ilíada y la Odisea, me puse a trabajar con el profe también de matemáticas y me puse a explorar por primera vez en la vida ¿cómo se llamaba? Minecraft Education Edition. Era la primera vez que yo me metí ahí y entonces empezamos a reconstruir el Monte Olimpo. Pero no podíamos reconstruir el Monte Olimpo sin saber cómo era. Claro. Entonces tenían que leer. Entonces había una motivación para la lectura. Entonces hicimos eso con el profe. En algún momento íbamos calculando las dimensiones, no sé qué. Conmigo no, con el profe de mate. Pero luego sí había también esto de ir creando el mundo y ver el libro a partir de un juego. Entonces me gustó mucho eso. Me encantó también hacer cuentos con realidad aumentada. Entonces íbamos buscando la forma de que los chicos se integren. Y entonces la lectura era más bien el medio para llegar a la tecnología. Entonces me quedaba bien hacer eso. Después también vi que, a ver, si ya pensábamos que los papás no leen, a veces provocarles la lectura a los papás también es bien interesante. Porque con los papás, por ejemplo, me creé un proyecto que era de teatro. Entonces yo nunca les dije, no van a memorizar aquí en el colegio nunca. Entonces el proyecto consiste en que con los papás tienen que aprender el guión. Y nosotros solo aquí les vamos diciendo como qué estamos haciendo. Entonces los papás se sentían como, es mi obligación que se aprenda. Sí, porque teníamos muchos niños con necesidades educativas, sobre todo en la comunicación oral. Tenía guaguas con autismo, que les iba a costar muchísimo. Entonces, ¿quién me iba a ayudar? Yo no me puedo como estar en ese libro. Vas a segundo y vas a leer de ley ese otro libro. Es como muy estándar, ya sabes que te va a tocar. En ese tiempo, si bien había internet, como que no había aún la idea de vamos al internet a googlearlo, más bien eso ya es ahora. Pero recuerdo que había una amiguita mía muy cercana que le encantaba ya la lectura. Y la verdad que fue un contagio positivo, porque en el colegio no era una motivación. Es más, recuerdo que decían ya, a ver, para ver si leyeron el libro, tal fecha hay prueba. Entonces lo que tú acabas de decir, no hay que hacerlo así. Pues sí, así, al menos yo también lo viví. Tenías que leerte el libro. Yo me acuerdo que les contaba el libro que nos tocó leer a algunos compañeros que no se habían leído. Y al final, cuando pasamos con la profe para la nota, me acuerdo que ellos pasaron primero y al parecer les pusieron, creo yo, fácil. Y ya cuando ya llegaron a mí, ya no sé qué me pusieron. Yo me demoré en responder y tuve una mala nota, por ejemplo. Entonces yo leí el libro, hice lo que me pidieron. Yo expliqué el libro, ¿y qué le pasa a este? ¿Y por qué se murió el otro? ¿Y por qué desapareció? ¿Por qué? Y yo podía responder, pero ya al momento de pasar acá, tal vez serían los mismos nervios o lo que haya sido, pero fue tal vez desde un inicio obligado.
O sea, fue tal vez desde un inicio una nota. Y más o menos me acuerdo del libro, no sé si es ese u otro, que fue una adaptación incluso cinematográfica de un libro ecuatoriano, una película ecuatoriana, pero yo puedo decir que no fue un motivante para decir yo ahora leo, me gusta leer, sino más bien ese ámbito de que venía mi amiga y decía, yo estoy leyendo este libro y ni sabes qué pasó. Y al día siguiente ya yo terminé y pasó esto. Entonces es en forma de chisme realmente que te está llamando la atención. Es cómo venderlo. Pero más bien terminaste bien porque tú lees bastante. Exacto, pero es que a eso voy. Ni idea de que la persona que me iba a motivar en la lectura no fueron mis profes, sino mi amiga. Ahora, claro, en la escuela sí, no sé si la lectura comprensiva o la lectura que tal, como tal, para poder entender, pero realmente la lectura, o sea, a mí también me encanta leer, me fascina leer, y a veces por el tiempo puedo decir que no se tiene, pero he tratado de inmiscuirme. Pero lo que tú acabas de decir es cierto, y yo puedo decir que no fue así conmigo, con los profes, sino más bien a un nivel de pares de mi compañera, mi amiga es la que me está informando, y ya luego me dio ganas de leer el libro, pues digo, a ver qué pasa, porque ¿en serio pasa eso? Y ya, pues. Yo tengo traumas más bien con la lectura, porque, no sé, les escucho a ustedes y es una cuestión de yo no viví esa vida. Eso es. Alguna vez estábamos con unos amigos en un bar y yo tenía la conciencia de que mis amigos vivieron una vida medianamente similar a la mía, donde la lectura no era algo tan agradable, ¿no? Y esto fue hace un año atrás más o menos. Entonces yo, por curioso, pregunto, oye, ¿y tú cuántos libros te has leído completos? O sea, los has acabado. Y cada uno daba un número. Un número. ¿Ya? Y cuando me dicen, ¿y tú? Y yo jamás en mi vida me he acabado un libro. Jamás. No. Y es una cuestión de que loco, o sea, soy el único ignorante aquí. Eso que dijiste de terminar el libro, aún no. Yo no he vivido esa experiencia, ¿no? Hermosa experiencia. Y no, ahora me quedo más picado todavía. Sí. Y bueno, en mi caso, bueno, yo en el colegio no fui muy buen estudiante, pero a mi mamá le encantaba leer, le fascinaba leer, y a mí me encantaba que mi mamá me lea a mí. Entonces yo me acuerdo que en las noches a veces mi mamá decía, ¿quieres que te lea una historia? Y era, sí, dale. Y tenía estas revistas Selecciones, no sé si las has visto, con muchas historias de diferentes cosas, muchas de esas entiendo yo eran reales. Y me leía y me encantaba que ella me lea a mí, pero cuando yo quería leerlas era para mí difícil. Yo inclusive en una cuestión de broma suelo decir, antes que había el periódico físico, yo me ponía a leer el periódico y me dormía. Entonces esto creo que no está hecho para mí. Sin embargo, hace poco con Gaby nos fuimos a una librería y fue quiero empezar, o sea, quiero tener esa posibilidad. A mí me das un libro de matemática o de física y me lo devoro, me encanta. No lo he acabado como tal porque son libros más para yo poder luego enseñar. Entonces, no sé, me apasiona un tema, claro, me lo leo muy bien, tengo muy clara la idea de eso y luego voy a lo que me encanta, que es hagamos matemática, hagamos fórmulas, claro, metámonos en ese mundo. Pero es tratar de leerme un libro en el que yo trate de encontrar ese gusto y sinceramente no lo encuentro. Me compré un libro, me pareció bien interesante, era cortito, dije no me voy a acabar el libro, entonces era, no sé, de unas 50 hojas supongo, no sé, era pequeño y aún así no lo acabo. Entonces, ¿qué consejo me darías a mí que ya soy adulto y que tengo la idea muy muy clara de que leer es una cosa muy muy importante, pero yo la vivo así? Es que a veces, no entendemos que no todo el mundo tiene que hacer, tiene que leer, por ejemplo, porque a lo mejor no es lo tuyo. Entonces, no necesariamente la obligación de leer, porque le estás mandando como el mensaje equivocado a tu cerebro, es como tienes que leer y tienes que acabar el libro, ¿no? Sino que a lo mejor tú disfrutas de una lectura, está tu cerebro saciado y ya es todo. No necesariamente vas a tener que terminar el libro, ¿no? Y hay muchísimos casos de muchas personas que saben un montón y que no leen. Y ese es el caso de mi hija, por ejemplo. Mi hija, ella no lee porque ella tiene un problema, ¿no? Ella tiene un problema de aprendizaje que mientras ella va leyendo omite palabras. Entonces ella incluso tiene que ir siguiendo con un palito todo para que pueda ir descubriendo todo. Sus niveles de comprensión lectora son bajos, súper bajos. Ella llega al nivel literal y le cuesta la inferencia. Entonces si yo le pongo a leer, entonces, digamos, por motivar que todo, que tiene que leer y tiene que alcanzar,
ella va a terminar odiando Claro. el libro. Claro. Entonces ahí hago casi lo mismo que tu mamá. Entonces cuando tiene lectura, yo le digo, ¿en qué capítulo estás? Y vamos leyendo juntas. Entonces lo de mi hija necesariamente no es la lectura, pero sí le pongo a escuchar, ¿no? A veces le pongo un audiolibro. Es que es mucho más enriquecedor. O a veces le subimos a la IA y le pedimos un resumen de forma crítica para que ella sepa, porque son diferentes estímulos. No todas las personas tienen que leer, ¿no? Sino que van a apropiarse de la información de acuerdo a otros recursos, por ejemplo. Genial, yo siempre digo, voy a esperar que saquen la película y ahí me entero, ¿no? Y me va bien viendo la película. Claro, porque además no necesitas tener, yo digo, el cine y el libro. Es que yo siempre les digo, a ver, ¿quién es más superpoderoso? ¿El libro o la peli? No, ninguno, son dos lenguajes completamente diferentes. En el libro yo me imagino, si llegaron primero al libro Harry Potter, todo el mundo se imagina un Harry Potter, que a lo mejor difiere del que se viene en la película. Cuando llegas primero a la película, tú tienes la imagen de Harry Potter. Son dos lenguajes completamente diferentes. Eso no quiere decir que uno sea mejor y que otro sea peor, ¿no? Sino que son diferentes. Entonces, ¿cómo me apropio de la información? Es más vale ahí. Porque esa lucha por hacer todos lo mismo al mismo tiempo, claro, es lo que nos pone como en esto que tú dices. Yo siempre me he sentido mal porque yo nunca he leído todo un libro, pero has leído más libros y tienes otras concepciones que a lo mejor una persona que se dedica a 700 páginas. O sea, son diferentes formas de apropiarse de la información. Entonces, ¿cómo conectar con un libro? La conexión, y de hecho no lo digo yo, es Jorge Luis Borges, ¿no? Yeah. Decía, si no te apasiona, déjalo, no te obligues a leer, porque la lectura es para disfrutar. Entonces, en tanto te genera como gusto, placer, quédate con el libro, lee el capítulo que necesitas, y cuando ya eso no pase, abandona la lectura, porque no necesitas más. Entonces hay diferentes procesos, hay diferentes formas de ir leyendo, de irse apropiando, que a lo mejor no son buenas para todo el mundo. Entonces ahora ventajosamente tenemos otras formas. Claro. Un audiolibro, tenemos la peli, tenemos incluso el mismo hecho del diálogo es una forma de aprender. Entonces yo aprendo más con mi amiga que me está diciendo cuáles son los temas o qué se ve ahí. Aprendo más de, qué sé yo, de el TikTok que salió ahí, pero me llevó a otra cosa. Entonces, hay muchas formas de apropiarse de la información y es, creo que ya la forma en la que interactúa la nueva generación. Ellos leen mucho, pero no terminan un libro. Eso no quiere decir que no sepan. Quiere decir que tienen diferentes formas de apropiarse de la información. Entonces, ahí, ¿cómo conecto con un libro? Un profe. Entonces, ahí te toca con la Gaby. Sí. No, sí, ahí yo le leo. No, sabes que, por ejemplo, a mí, como te digo, la cuestión de la lectura es un poco complicada, pero a mí me encanta la música, y la música que me transmite algo, que me cuenta una historia. Entonces, a veces yo les molesto a mis estudiantes porque obviamente por su rango de edad están en otro estilo musical que yo no comparto mucho. Pero les puse recién esta semana les puse una canción de un grupo un poco de rock que no es algo tan normal para ellos. Es una canción de casi 8 minutos donde está contando una historia un poco intrincada, es decir, no le entiendes a la primera. Me encanta ese estilo de música, por ejemplo. Me encanta tratar de entender la letra, a dónde quiso ir, cuál es el propósito, cómo lo quiso hacer. Y me apasiona, entonces me clavo bastante en la letra y claro, el ritmo obviamente me tiene que gustar. Pero yo siento que quizá podría disfrutarlo desde el punto de vista de la lectura, porque entiendo que va a ser mucho más profundo leer un libro que verme una película. No necesariamente. Como te digo, son como dos lenguajes diferentes, dos códigos diferentes. El del libro incluso es un libro más lento, ¿no? Es un ritmo más lento. Entonces, mientras tú estás con el libro, tú sabes que le vas a dedicar por lo menos pongámosle en promedio, unas 8 horas de tu vida. Yeah. Y esas 8 horas de tu vida vas a estar
conectado en el libro. Pero cuando vas a ver una peli, sabes que 2 horas de tu vida vas a estar conectado creyendo esa realidad. Entonces, son dos cosas diferentes y no necesariamente la peli es mala o la peli está mal. ¿Cuándo está buena o mala? Cuando ya he leído y cuando ya... comparas. Claro, porque empieza la comparación, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, comparar libro y peli es un ejercicio buenazo. ¿Ya? Buenas, tú de entrada les dices, hay una película, y este es el libro que vamos a leer. Entonces, el premio es ver la peli, para identificar cuáles son los cambios que están vamos a identificar los cambios, qué está, qué no está, por qué está así. Entonces, en el fondo, ahí sí generas como más vale una cuestión muy crítica en el aula, porque ellos se pelean por saber si sí cambiaron eso, por qué cambiaron, eso no era así, pero no podría suceder si yo solo leo el libro. O sea, necesito de la peli para que puedan y se generan unos debates a muerte defendiendo el libro, defendiendo la peli, pero ahí motivas, o sea, es que motivas de que se vean las dos cosas. Y es más, digo, ahora al menos que estamos en plena onda DUA, tú deberías proporcionar estas cuestiones, porque no a todos les gusta leer. Entonces, ¿qué pasa con los chicos a los que no les gusta leer? ¿Se van a perder de la experiencia de un libro? No, o sea, tenemos la peli y los dos pueden compartir, a pesar de que al uno le encanta leer y al otro pues dedicó 2 horas a ver. Entonces, amplificamos el espacio de conocimiento, porque la lectura, por supuesto que es importante, pero en cambio no le cerramos la puerta a quien no puede leer o a quien no gusta de leer. Entonces, podemos sentarnos y discutir de lo mismo. Ahí, es más vale una estrategia que sí funciona, porque funciona eternamente. La discusión que es mejor, el libro o la peli, te ayuda a que los guambras estén, y es más, desde el principio decirles que van a identificar en qué se diferencian los dos. Y entonces es un objetivo de por qué hacer las dos acciones. Quizá la peli no les cueste tanto, pero la cuestión del libro es, claro, ver esos matices, ¿no? Ahora, eso me lleva tú has trabajado en muchos proyectos, has hecho diferentes cuestiones, entiendo yo, con chicos de diferentes edades, en diferentes situaciones inclusive. Y primero, ¿qué te motiva a hacerlo? Es decir, normalmente quizá los profes es como que se nos paga por ir a enseñar algo, ¿ya? Y tristemente es como que, no sé, soy profe hasta la 1 de la tarde y de ahí ya soy ser humano, es como hacer esa división. Pero a las personas que nos gusta, y nos incluimos ahí con la Gaby, hacer algo más, es porque algo nos motiva, algo nos lleva a querer ir a ese algo más. En tu caso, ¿qué es? ¿Qué te motiva? Siempre mis hijas. O sea, yo pienso en ellas todo el tiempo. Cuando estaban en escuela, y yo trabajaba también con niños, bueno, desde 6º de básica en adelante. Entonces yo me imaginaba una clase, ¿cómo les gustaría a ellas? ¿Cómo sería para ellas? Entonces, ¿cómo ha valido? Funciona, pero es un riesgo. Entonces, sin la complicidad de los guaguas, no se podría. En alguna ocasión teníamos igual un proyecto de stop motion y tenían que traer juguetes. Se traían los juguetes escondidos de la casa. Escondidos todo el día los juguetes, y en mi hora sacaban los juguetes. Entonces, para cuando venía el inspector, todo el mundo guardaba los juguetes. Entonces, era una complicidad tenaz con los aguas. Entonces, sin ellos, o sea, jamás habría podido llevar nada a cabo, nada. Entonces, me sorprendían con el manejo tecnológico, porque digamos, el manejo tecnológico que yo tengo es muy limitado versus el que un guagua ya tiene. Claro, es innato. Las generaciones de ahora. Entonces, si no me apoyo en ellos, no llego, no hago. Y era muy lindo también como para poder concretar el proyecto y para seguir jugando. Para seguir jugando me ayudaban los chicos. Era como, profe, se hace así, se edita así, se no sé qué. Y cuando hacíamos las presentaciones con los papás reconocían los juguetes, reconocían las tomas, y era como, eso estaban haciendo. Pero sí era muy oculto el proyecto, porque imagínate llevar juguetes a la escuela. Todo el día van a pasar entretenidos. Y yo les decía, no pueden sacar, porque donde nos descubran
Entonces se nos acabó el proyecto y estábamos haciendo animación digital con guaguas de sexto de básica, que no sacaban los juguetes con tal de terminar su proyecto. Entonces, ayuda un montón, digo, pensar también en cómo se divierte el profe. Eso es importante. Yo me pongo hasta ahora, entre hacer un ensayo y hacer un cortometraje, prefiero el cortometraje que el ensayo. No por restarle mérito, digamos, vas a necesitar escribir en algún momento. Claro. Pero hacer el cortometraje pone en juego muchas más acciones que solo escribir. Habilidades, claro, y es más integrada. Justo eso, yo solo tengo esta duda de... tú mencionas que ha habido realmente algunos inconvenientes en algunos casos, pero tú como profe que haces proyectos y además que motivas a los chicos, ¿realmente cuáles crees que han sido los objetivos o las trabas que tal vez tuviste? Porque entiendo que con los chicos, bueno, les convences y dices, silencio, acabemos y ya podemos proyectar. Pero también mencionaste a los directivos, es decir, tal vez el momento que tú empezaste a hacer esto, en algún momento sí te dijeron, no, aquí no se trabaja así, no pueden traer juguetes, así que eso no va, o ya presentado el proyecto, no, pues esto no podemos hacer. ¿Qué ha pasado ahí? Lo mismo que les enseñé a mis alumnos. Enamore al directivo. Porque, digamos, hasta que llegas a un colegio y te conocen, ¿no? Porque ya después de que te conocen y saben que vas a llevar a cabo un trabajo responsable, muy cuidadoso de los chicos, es un riesgo. Entonces, yo les digo, entren hasta donde no les dejen entrar. Entonces vayan, hablen, porque dentro de las competencias más importantes creo que es la de hablar. Pues una persona muy tímida, por brillante que sea, no llega. Entonces, a veces perderle el miedo, ir a hablar, mostrar el proyecto, vender el proyecto, jugarte a que te diga no. Entonces ahí yo llegaba siempre con cuestiones muy estructuradas, con cuestiones muy cuidadas, muy planificadas, muy meticulosamente planificadas. Y lo otro era que también tenía cómplices en todos lados. Entonces, casi siempre me gustaba compartir con otros docentes, ¿no? A veces hay de los docentes que dicen jamás, pero hay de los que te dicen cuenta conmigo. Entonces trabajaba mucho con la profe de arte, profe de música. De hecho, los profes de matemáticas siempre me ayudaban. En alguna ocasión hicimos una puesta en escena hermosa de Frankenstein con química, explicando la química, la reacción del cuerpo ante la electricidad. Entonces, siempre buscaba aliados en todo lado. Era de amiga hasta la hormiga. Entonces, iba así, con todo el proyecto ya desarrollado en papel y a veces con la mitad del proyecto ya ejecutado, iba a pedir permiso. Entonces, cumplía con toda la formalidad. Entonces, era una forma de llegar y que los directivos me dijeran, probemos. Entonces, ya cuando se veían los resultados, generalmente ya tenía una carta más abierta. Entonces, ya me daban más entrada, ya me conocían, era como... buenos días, ¿en qué le puedo ayudar ahora? Entonces yo mandaba los proyectos. Yo veía la oportunidad de hacer un buen proyecto y yo lo mandaba. En alguna ocasión hicimos un proyecto para amarrarse los cordones y todo el mundo se me reía porque decía, ¿ese es el proyecto? Le digo, sí. Dice, ¿pero por qué se iba a hacer un proyecto? Le digo, ¿ustedes se han dado cuenta que los chicos de entre segundo de básica y segundo de bachillerato no se amarran los cordones? Y justo estaba viendo texto instructivo. Entonces tenía igual los chicos de séptimo a todo el mundo enseñándole a amarrarse los cordones a través de un texto instructivo. Entonces, en el fondo era una habilidad que no habían adquirido cuando eran niños y les enseñaban a los demás. Entonces, yo digo, era una oportunidad que podía no haber estado, porque, a ver, texto instructivo, doy la teoría y allá, pero no funciona, porque se van a olvidar, pero jamás se van a olvidar de que le enseñaron a amarrarse los cordones a un chico de décimo de básica, uno de séptima, uno de décimo. Entonces, es ver la oportunidad, sistematizar y enviar. Entonces, ya con lo que sí siempre me ha faltado, más vale por el tiempo, es sistematizar o hacer una reflexión posterior a los proyectos.
cómo, qué impacto tuvo para ellos, porque casi siempre, como estás metida en un proyecto y casi empezando otro, pasas rápido y se te olvida esta parte que es importante, la reflexión. En esta cuestión de en nuestra profesión es como un poco difícil poder hacer notar hacia la sociedad en general lo que haces dentro de aula. Es como que se crea ese pequeño mundo ahí y puedes hacer cosas muy muy geniales, otras muy perjudiciales también, pero se queda ahí, y el poderlo extraer, sacarlo mediante proyectos y demás, es una muestra también de primero asentar lo que estás enseñando. Es decir, no te estoy enseñando para que te lo memorices, sino para que lo vivas, pero también para que los demás puedan tomar ideas quizás de ahí y poder mediante eso mejorar su práctica docente. Porque todo lo que tú nos cuentas ahorita, que quizá tú estás más relacionado con este mundo de la lectura, se puede vincular con un millón de cosas. Ya lo que me hablas de Frankenstein, de química, física seguramente por ahí, matemáticos, es decir, es todo un mundo por ahí. Ahora, tú en algún momento tomas la decisión de hagamos que esto sea más público y lo llevas a un concurso. ¿Cómo fue esta experiencia? A mí siempre me preocupa que las buenas prácticas se queden calladito, porque se quede para el aula, que se quede para ti, porque finalmente no ayudas a nadie. Entonces el reconocimiento es valioso para los guaguas, muy valioso para los guaguas. Ya digo, con el primer grupo de chicos que armábamos el Monte Olimpo, si se quedaba dentro del aula, entonces ¿quién les habría reconocido? Entonces en la casa abierta, ver el Olimpo, ellos disfrazados ahí todo, era otro mundo. Entonces la gente es como, wow, esto están haciendo, qué increíble. Entonces digo, si uno no deja que sus alumnos tomen el control y sean reconocidos, porque el trabajo finalmente, el proyecto que uno hace no tiene mayor impacto si no impacta en la vida de sus chicos. Exacto. Pues en la vida de sus chicos, en la vida de los papás, porque es ver qué tan capaces son sus hijos de hacer las cosas. Ni ellos a veces se ponen a pensar, digamos, en que son los hijos muy capaces. Cuando el primer problema que yo tenía con el teatro era justo el guagua que tenía autismo. Okay. Y dice, no va a poder y no lo exponga y no sé qué. Digo, no, ayudémosle. Vamos mediando, vamos haciendo. Veamos hasta dónde llega. Si es que llega hasta acá, si es que llega hasta acá. Entonces van dudando, ¿no? Los papás también. Pero yo no podía dudar, en cambio de verle este guagua cómo iba creciendo. Entonces, para mí sí era muy, muy importante que ellos saquen a relucir qué están haciendo. Porque yo ya hasta ahora les digo a los chicos en la U, de todo vaya creando un registro fotográfico. Cuide la identidad de los chicos, pero cree un registro fotográfico de lo que está haciendo. ¿Por qué? Yo le digo, cuando uno no piensa en lo que ya hizo, no sabe cómo mejorarlo. Entonces, si tú tienes en el registro fotográfico, dices, ya, pero aquí pude haber hecho esto, aquí pude haber cambiado. Entonces, ahí mejoro. Si no, ¿cómo? Si no me evalúo, no puedo mejorar. Si no no sé verlo. Entonces, al principio sí me dio miedo, porque yo decía, una práctica tan chiquita como hacer un teatro de sombras, ¿de qué manera podría impactarle a nadie? Pero después sí vi que me escribían otros profes y cómo lo hizo, de qué forma, qué materiales, cuánto tiempo, que es algo que te sirve y que tú ya es como tienes un camino transitado, dile al otro. ¿Qué? Para que pueda transitar más fácil, para que sepa, no sé, a qué responder. Pues para mí era importante. Y cuando ya los guaguas, digo, les decía que ya me inscribí, que estamos participando, que no sé qué, todo el tiempo me preguntan, profe, ya nos tienen respuesta, ya vieron nuestros proyectos. Yeah. Como, les digo, no, todavía no tenemos. Y cuando ya hubo la primera entrevista, les digo, sí, me llamaron, chicos, estamos en el concurso y no sé qué. Y ellos se emocionaban. Y yo ni siquiera entendía hasta dónde iba a llegar. Y ya cuando, es más, en la primera vez, en el primer concurso, yo
cuando mencionan mi nombre y ya estaban solamente 3 personas ahí adelante, y yo no sabía dónde meterme, ni qué hacer, ni cómo reaccionar. Entonces, por ejemplo, mandé la fotografía a la rectora, y la rectora les mandó al grupo de profes, y del grupo de profes ya los chicos se enteraron. Te recibían, era increíble, porque se sentían ellos también parte de claro. Entonces estaban felices. Entonces era con nuestro proyecto, profe, era el nuestro, y todo el mundo me preguntaba, ¿qué proyecto mandé? Entonces yo les decía, sí, era el de ustedes, el de los chiquitos. Sí, profe, estaban felices. Entonces, ¿cómo cambia también el autoconcepto para ellos? Porque esto era chiquito, profe, y ahora fuimos premiados y nos reconocieron. Entonces, también se vuelve entre los profes algo bueno, porque te dan un poquito más de voz. Es decir, ya podemos hacer un proyecto, ya tenemos proyectos, y alguien más te dice, ¿y cómo hacemos? Janicita, usted que ya hizo, ¿qué deberíamos? Ya puedes guiar a alguien más a que participe, a que haga, a que se atreva, y eso beneficia el ambiente laboral. Entonces, para mí la primera vez fue una coincidencia, y la segunda sí ya quería mostrar lo que los chicos hacían. Cuando ya en la tercera vez tenía como una necesidad de mostrar, en cambio, algo que no se había mostrado, que era la salud mental de los chicos y la salud mental del docente. Porque en ese momento mi salud mental estaba hecho pedazos, y ahí fue algo bonito, porque después se genera esto de si no se cuida al docente, nada más funciona. Entonces en el colegio también pusieron una psicóloga que podía atender a los docentes. Ese fue un cambio, chiquitito, pero qué importante, claro, para los profes. Por primera vez los profes también teníamos problemas. Y si el profe no está bien, ¿cómo atiende a los demás? Yo puedo saberme toda la literatura, la lengua, lo que sea. Si emocionalmente no estoy bien, entonces no puedo cuidar de mis chicos. Entonces, ese pequeño cambio para mí era muy importante, para mis compañeros, para mis chicos, que ellos también supieran. A veces no es que simplemente no aprendo, es porque no aprendo. Claro. Es que mis papás se están divorciando, es que, qué sé yo, murió mi perrito, mi abuelito está en el hospital. Entonces son espacios que a lo mejor no nos queremos enfrentar como profes, porque es muy fácil llegar, dar la clase y me voy. Lo difícil es cuando ya te involucras con ellos, porque entonces te toca buscar soluciones. Entonces ahí tendríamos, y son proyectos todos ellos, era 2 colaciones en un día. Entonces a cada chico le tocaba traer 2 colaciones un día, porque sabíamos que alguien no iba a traer. Entonces hicimos eso todo el año. Durante todo el año lectivo, un guagua tomó una colación de alguien, porque él no traía nunca. Pero la mamá llega a la sesión de padres de familia con quimbolitos y café para todos los papás en agradecimiento. Entonces ella agradecía, le decía, discúlpenme, me pasó esto, estábamos pasando por una situación, Entonces se genera como redes de empatía. Entonces sostiene eso. Entonces, si no se hace eso, no era posible. Entonces, cuando participé ya la última vez, ahí sí se me dio bastante oído, ¿no? En muchos lugares. Entonces eso sí permite también ir cuidando docentes, porque a veces es muy fácil decir que no hizo, que estuvo mal. Claro, lo mal. Sin entender que detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Entonces, cuidar al docente para que el docente pueda cuidar de los demás es algo que a mí, al menos en esta última vez, me movió. Y cuidar a los guaguas, la salud emocional de los guaguas, también es algo que hasta ahora me mueve. Incluso con los guaguas, digo que ya no son guaguas, son universitarios. Entonces, a medida que va creciendo, uno se va olvidando que tienen emociones. Entonces, nos importan los chiquitos. A ellos sí tienen emociones. Ya en la secundaria no tienen, pero llegan a la universidad y entonces ya no importa, entre comillas. Ya no. Y al contrario, hay muchas más razones
para entender cómo funciona. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si el profe está mal? ¿Qué hago para recomponerme y empezar mi clase? Aunque yo les digo, es la clase terapia, porque cuando uno cruza la puerta a su clase, es como de verdad si dejara todo. Exacto, entras a otro mundo. Y principalmente tú que estás trabajando con personas que van a ser profesionales de la educación, qué importante que puedan entender que no es solo ir a dar tu materia, ¿ya? Tampoco es ir a dar terapia, es decir, claro, tampoco es que te vas al otro lado, ¿no? Hay personal que está más especializada para eso, pero es poder ser empático, es poder entender cómo funciona. En nuestro mundo, en la parte de matemática, es como que por generaciones se ha formado a los profesores de matemática diciendo ustedes van a ser los malos del colegio. Es como esa regla no escrita, pero que es como que te queda en la cabeza de no, pues yo soy el de matemática, tengo que ser el tipo letal, ¿no? El que va y tira a matar. Y qué daño que les estamos haciendo generaciones de generaciones, haciendo que odien los números, cuando podría ser una cuestión tan agradable. Y puede ser una cuestión en la que tú puedas enfocarte más en lo que te gusta sin tenerle ese miedo. Porque claro, ese miedo te aísla, dices, no, me gusta esto, pero como tiene matemática, mejor me voy por otro ladito, ¿ya? Y poder educar a chicos que van a ser profesores con esa filosofía de vida cambia realmente. A mí me sorprende mucho que a veces en donde trabajamos llegan profes que son nuevos, que se los ve muy jovencitos y demás, pero llegan con la misma idea de un profesor de hace 60 años atrás. Tengo que ser el más malo del lugar, ¿no? Tengo que poner cero a todo el mundo para que aprenda lo que tiene que hacer. Y no necesariamente funciona así. Entonces, qué importante que se pueda también cuidar esa parte mental en el profesor y también hacerle ver que, o sea, bueno, si tú estás roto, ¿cómo lo vas a llevar hacia los demás? ¿No? Vas a llevar esa idea quizá también negativa de lo que tú estás viviendo a plasmarlo en más gente. Y de alguna manera es como, no sé, pegarte con tus estudiantes de la situación que tú vives, cuando quizá la podrías mediar, poder entender, poder gestionarlo y llegar con una descarga fuerte, ¿no? Y que sea, no sé, yo le suelo llamar al aula de clase, es mi teatro, yo soy otra persona ahí, en el buen sentido, ¿no? Sí. Me enfoco tanto que mis problemas yo los dejo afuera, cierro la puerta y se quedan ahí esperándome un ratito, tengo que estar aquí 40 minutos. Y soy otro y luego salgo y bueno, me acuerdo de nuevo de los problemas que tengo, ¿no? Es la clase terapia. Sí, es. Exacto. Bueno, qué pena, el tiempo siempre es una limitante para poder seguir conversando, pero ¿qué proyectos tienes a futuro? Sé que conversamos hace poco tiempo, me decías que estás un poco cansada de todo lo que estás haciendo y yo sé que la labor que haces es muy, muy fuerte. Y entiendo que quizá quieras parar, diría yo. Son personas que no paran, que siempre quieren algo más. Entonces, por eso me atrevo a preguntarte. Ahora tengo una cuestión que estoy trabajando con los chicos que se llama sensibilizarte. Sensibilizarte es la suma de arte y de inclusión educativa. Entonces, lo que se pretende es llegar a más docentes sensibilizando sobre las necesidades educativas específicas. Porque yo digo, cuando hablamos de discapacidad, de a buenas o de a malas somos sensibles. Porque yo veo al guagua en silla de ruedas, yo digo, no le puedo hacer correr una maratón. Claro. Entonces, yo le pongo a otro guagua, digamos, en condiciones normales, no les voy a poner a competir. No puedo, o sea, tienes una sensibilidad ahí. Exacto. Porque la discapacidad es visible. Cuando yo hablo de dislexia, discalculia, hablo de TDAH, hablo de autismo, son cuestiones que yo no veo. Entonces, cuando yo entro a mi aula de clase, lo que yo veo son 25 o 30 niños, todos iguales. Entonces es invisible, no puedo saber qué es. Entonces, pero debo ser sensible a esa realidad, ¿no? Entonces, yo no puedo omitir este hecho. Entonces, quien debe ser sensible es el docente. Solo un docente sensible ante esa realidad puede entender, ¿no? Entonces, sensibilizarte lo que hace es trabajar con otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el teatro ciego, que es un teatro sensorial en el que se estimula otros sentidos.
porque las personas que vemos tendemos a que la comprensión sea netamente visual. Y cuando es visual y te quitan la vista, entonces tu cuerpo se pone súper tenso, pero es normal. Entonces, puedo yo a través del tacto, a través del olfato, a través del gusto, aprender, sí. Entonces es para mí importante y es una experiencia nueva. Entonces, en algún momento teníamos un guagua en el teatro ciego y él decía, es que yo me metía dentro del cuento. Claro, porque vamos haciendo como el estímulo de que llueve con agua que va cayendo sobre quien está ahí poniendo atención, es un desconectar también. Entonces, pero eso lo hacemos para los profes, no para los chicos, sino para los profes. Cuando el profe siente que le quitaron la vista, empieza a ver otra realidad de la que puede tomar. Entonces, ¿cómo a través de puedo yo enseñar? ¿Cómo a través de? Entonces, ese es uno de los proyectos que ahora tenemos con los chicos y visitamos colegios. Entonces, lo que hacemos es nos organizamos, les mostramos el teatro ciego, se hace una puesta en escena, pero luego también tenemos una capacitación, es decir, cómo se fortalece lo sensorial y cómo se debería desarrollar todo lo sensorial en el aula. Entonces esa es una capacitación también, que los profes disfrutan, porque en el fondo no es solamente ir a escuchar teoría, exacto, sino también, porque también parte de la experiencia, claro, que usualmente es lo que creo yo cuesta mucho pasarla de la teoría a la práctica. Entonces hablamos de lectura, pero realmente cómo motivarla, en este caso igual cómo mejorar la experiencia de los profes. Y bueno, yo quería más bien pedirte un mensaje final tal vez para a los profes, ¿no? Que justamente lo que nos acabas de decir, tenemos una variedad de estudiantes, no todos aprenden igual, no todos pueden ser atractivos, bueno, para lo que es la lectura, o sea, no va a ser lo mismo como nos explicas, pero ¿qué mensaje podrías dejar para justamente esos profes que puedan hacer en adelante para sus chicos? Ya, conocer, uno no se puede querer lo que no se conoce. Si no conoces a tu grupo de estudiantes, no los puedes querer y no se puede enseñar sin querer. O sea, hay una intencionalidad ahí. Pues conocer a los chicos es lo primero, porque cuando conoces a los chicos también vas a saber cuáles son sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo en el que hay alguien con TDAH y necesita movimiento, yo sé que en esa clase tengo que ser más dinámica. Entonces, y pensar que lo que le hace bien a un guagua de necesidades educativas le hace bien a todo el curso, ¿no? Entonces, una dinámica, es muy lindo ver cómo todo el mundo está así, enojado, bravo, y cuando haces la dinámica, todo el mundo se ríe, cambia el ambiente y vuelves a trabajar. Entonces, has trabajado para todos, moverse, conocer a los chicos. El movimiento creo que es una de las cosas que más se debería fomentar en el aula. Entonces, no requiere, digamos, lapsos enormes de tiempo. Algo que implique gimnasia cerebral, algo chiquito, una canción que se cambien de puesto, suficiente. Pero imaginémonos 8 horas sentados quietitos, es inhumano. Entonces, y también nos ayuda a nosotros, porque los profes somos de los más sedentarios. Hacer un poquito de actividad con los chicos es fabuloso. Yo me acuerdo que salía del aula de clases, los llevaba hasta el patio y subíamos corriendo. Eso era todo. Y cuando regresaban, ellos habían desfogado un poquito de energía y estábamos predispuestos al aprendizaje. Entonces, salíamos al pasillo a respirar, contemplar 5 minutos y volvíamos al aula. Pero sin fomentar esto, estoy apagando muchas o obligando a que se mantengan estáticos. Entonces, eso, conocer para poder querer y de ahí enseñar, porque si no, no se puede. Y escucharles mucho, porque las mejores ideas vienen de ellos, porque son 25 ideas versus la del profe, ¿no? Entonces, escucharles más e intentar, porque yo les digo, tienen 200 oportunidades en un año lectivo para que ese grupo aprenda. Entonces, ya con el día 200 se acabó, pero durante 200 días
se puede intentar. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por haber venido. La verdad es muy, muy reconfortante poder conversar con personas que tienen un pensamiento diferente a lo tradicional. Y eso es lo que de alguna manera busca este programa, que podamos evidenciar que hay distintas formas de poder enseñar y no necesariamente la que nos enseñaron a nosotros. Así que muchísimas gracias por eso. Sigue adelante, sigue con los éxitos que estás teniendo. Como te decía hace poquito, sé que eres una persona que siempre va a querer más. Así que es un honor conocerte. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, Gaby. Gracias, Dieguito. Ha sido un espacio muy lindo, de verdad. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gaby, las redes. Sí, antes de igualmente darle impulso, igual Jenny, por si acaso, haremos una segunda parte para saber en qué más continúas. Yo también quiero destacar que no aprendemos todos igual, pero realmente todo lo que tú haces se escucha, mejor dicho, y también han visto pues otros profes y otros estudiantes muy nuevo, muy innovador, y creo que ese tipo de cosas sí debería llegar más a los colegios. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Voy con las redes. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en Spotify como Conversando con los Profes. Y también un agradecimiento a la Fundación Integral de Familias, que nos colabora con más ideas. Muchas gracias. Muchas gracias.